Hola a todos, bienvenidos a mi primer episodio de Rompiendo el Silencio para romper las cadenas, el poder detrás de nuestras historias. Este podcast está dedicado a todas aquellas mujeres que se han convertido en mi inspiración y en mi guía, empezando por mi madre. Mi nombre es Jessica Taggart y soy una mujer que ha vivido toda su vida en busca de respuestas y sanación. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito de mi historia como una reflexión acerca del trauma y la sanación. Después de muchos años de terapia y trabajo introspectivo, reconciliación con eventos trágicos y traumáticos, después de aprender a reescribir la narrativa de mi vida, ver el mundo que me rodeaba con compasión y ser compasiva conmigo misma, para así perdonar y perdonarme, he llegado a la conclusión que para poder sanar por completo es necesario soltar y utilizar mi voz para finalmente darle luz a la esperanza. La esperanza de que la sanación es posible cuando nos damos permiso a enfrentar los fantasmas del miedo, la culpa, la vergüenza, la frustración, el rechazo o el abandono que nos dejan las experiencias extremas. Es hora de dar la cara y recuperar nuestro poder. Utilizando nuestra voz seremos capaces de darnos permiso para empezar a dibujar nuestros límites. Seremos capaces de expresar nuestras necesidades y expectativas sin herir a nadie. Seremos capaces de respetarnos a nosotros mismos. Seremos capaces de escuchar a nuestras emociones y reconocer las consecuencias físicas que resultan al ignorarlas y dejar que se acumulen en nuestro cuerpo. Bienvenidos a esta, su plataforma. Antes que todo, quiero que sepas que tu voz tiene poder. El día de hoy quiero compartir mi historia con la esperanza de que si alguien se siente identificado, sepa que no está solo, que somos muchos luchando con el fantasma del pasado y sus consecuencias a lo largo de nuestra vida, pero es hora de empezar a cerrar capítulos y utilizar nuestras historias como catalistas para el cambio, un cambio radical y permanente que repercuta en la vida de las generaciones por venir. A continuación, les leeré mi reflexión sobre el trauma y la recuperación. Yo era una niña dulce de ojos brillantes. Recuerdo que me recostaba en las piernas de mi madre y le frotaba en el vientre una especie de ungüento para quitar las estrías. Supongo que teníamos una conexión especial. Ese fue el último recuerdo que tengo de que fuéramos tan cercanas en aquel entonces. Algo extraño empezó a pasar. Mi mamá ya no requería de mis cuidados. Mi mamá no quería ponerme vestidos. Por lo menos esa fue mi percepción en ese entonces. Ella empezó a cortarme el cabello y dijo que ese era el estilo. Recuerdo haber sido traviesa y divertida, pero un día dejé de hablar. Era como si alguien me hubiera quitado el poder y con eso también me quitaron el brillo de los ojos. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que era un niño. Inconscientemente sentí que no quería ser una amenaza para mi madre. Ella, una mujer hermosa cuya gracia iluminaba cualquier habitación, pero mi padre no le permitía brillar fuera de su alcance, y si lo hacía era castigada. Recuerdos violentos y una existencia caótica. Un pequeño rincón de mi habitación oscura era mi asiento de primera fila, conteniendo las lágrimas porque eso no era asunto mío. Tan confuso, tan dañino. Mamá tenía sueños que no le permitían cumplir. Mamá necesitaba amor verdadero, pero no podía atreverse a encontrarlo por miedo a las consecuencias. Mi madre estaba sola y la juzgué porque quería ser feliz algún día. Pasaron los años y de repente mi padre sufrió un surmenage nervioso que poco a poco, a lo largo de 9 años, acabó con su vida. Un hombre autoritario, fuerte. La cabeza que dirigía nuestro hogar se convirtió en la cola. Fue muy triste y doloroso ver cómo se derrumbó ante nuestros ojos y cómo la vida le pasó la factura por cada uno de sus errores.
Los papeles parecían haberse invertido y después del amor vino el desamor y el rencor. La idea del amor estaba tan retorcida en mi mente. El amor duele, el amor te quita la voz, el amor destruye tu alma. La vida era tan confusa para mí. ¿Por qué no podía hablar? ¿Por qué no podía tragar la comida? ¿Por qué tenía que fingir que era un niño? ¿Por qué sentía la necesidad de no opacar a mi madre? Yo quería ser niña, quería ser amada y cuidada, quería ser hermosa, quería cantar, pero por alguna razón no podía permitirme ni siquiera acercarme al talento y belleza de mi madre. ¿Por qué me sentía así? He estado buscando respuestas toda mi vida. Recé por respuestas mientras revivía mi patrón infantil una y otra vez. El dolor me resultaba tan familiar que no podía dejarlo de lado. El rechazo era tan familiar que no podía dejarlo de lado. Apagar mi voz era tan familiar que no podía dejarlo de lado. Necesitaba que todo siguiera igual para sentirme como siempre, en casa. Después de cientos de sesiones de terapia, las cosas empezaron a tomar forma. Algo no tenía sentido. ¿De dónde venían mis traumas? ¿Por qué no tenía ningún recuerdo de dónde empezó todo? Seguí cavando muy profundo en mi interior. Realmente necesitaba una respuesta. ¿Cuándo me perdí? Necesitaba saberlo para encontrar paz y sanación. Y así llegó el día en que me invitaron a un retiro de sanación en Bogotá, de esos en los que entras a otro estado de conciencia con plantas medicinales. Los recuerdos empezaron a regresar y me perseguían. El viaje hacia mis recuerdos subconscientes comenzó cuando le pedí a mi madre que me amara. Mami, mami, por favor, ámame. Mami, mami, quiero ser niña. Mami, mami, me llevaron por el río y te juro que no fue mi culpa, mami. La voz de un hombre adulto dijo, shh, no puedes contarle a tu mamá sobre esto ni a nadie más. Este fue el comienzo de la apertura de un gran portal. Este fue el comienzo para entenderlo todo, las consecuencias con las que he vivido, las decisiones que he tomado, la vida que he creado hasta ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Todas las respuestas fueron reveladas. He lastimado a mis hijos con las decisiones que he tomado y en la búsqueda de encontrar la pareja perfecta, tenía que asegurarme de atraer a alguien que fuera capaz de perpetuar el dolor, alguien que siempre me hiciera sentir como en casa. Abusadores, hombres infieles, mentirosos, cuanto más crueles, mejor. Estos eran los candidatos perfectos para mi historia de miseria. Entonces, si veía potencial, los reclutaba de inmediato, y si aún no estaban ahí, me aseguraba que llegaran ahí capacitándolos con mi comportamiento de víctima, abriendo la puerta para dejar que me pisoteen. Muy reconfortante. Creé la historia de terror perfecta para cada uno de ellos, para poder seguir siendo la víctima, hasta que llegó el día en que se rompió el patrón, el día más doloroso de todos. Sabía que el dolor y el victimismo era el núcleo de mi historia, pero ver a uno de mis hijos siendo agredido físicamente fue el final. Se suponía que el dolor sería solo mío. Ellos no merecían sufrir las consecuencias, no merecían que su integridad se viera comprometida por mi elección de vivir en la miseria. El patrón finalmente se rompió ese día y también lo hizo esa versión de mí. Me rompí en pedazos. El dolor era tan insoportable que ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía llorar. Necesitaba encontrar una manera de liberarlo y así comenzó mi viaje de sanación. Recoger las piezas útiles que he podido rescatar de mí misma ha sido un trabajo duro. Juntarlas lleva tiempo, pero pieza a pieza me estoy volviendo completa y completamente nueva.
Han sido necesarios más de 40 años para volver atrás y poder rescatarte, mi pequeña. Recuerdo las noches interminables en las que solías quedarte despierta soñando con convertirte en mí algún día, el adulto perfecto que finalmente habría dejado de sufrir y que siempre toma las decisiones correctas. Sí, lo sé, sé que te he decepcionado y mucho. Pero después de todos los altibajos, giros equivocados, lecciones, lágrimas y risas, estoy aquí para decirte que aquel que te causa dolor no es bienvenido, el abuso no es bienvenido, el rechazo no es bienvenido, el abandono o esa percepción no es bienvenido, el victimismo y la vergüenza no son bienvenidos. Es hora de abrazar nuestras emociones para poder procesarlas en este momento. Es hora de darle la cara a cada una de las situaciones y personas que nos incomodan y comunicar nuestras necesidades y expectativas. Ya las sombras del pasado quedan atrás. Hoy me llevo las lecciones. Hoy valido cada una de las emociones que mi niña siente, esa niña que siempre vivirá dentro de mí. Hoy la cuido y la protejo. Hoy la escucho y la consuelo, recordándole que no está sola y que conmigo está finalmente a salvo. Hoy por fin celebro que encontramos a esa versión de mí que tanto esperábamos. Reflexiones. Comprendiendo el impacto de estos eventos en mi vida. Al darme cuenta de mi pasado traumático, comprendí cómo éste le dio forma a mi presente. Había pasado años evitando la confrontación, creyendo que al reprimir mis emociones podía proteger mi cordura y las de mis seres queridos. Sin embargo, esta evitación solo perpetuó la disfunción de mis relaciones. A menudo atraía parejas que reflejaban mis propias heridas, buscando recrear el caos al que me había acostumbrado. En mi búsqueda de amor y aceptación, sacrifiqué mi voz, mi autenticidad. Aprendí a ser como un camaleón, adaptándome a las necesidades y deseos de los demás, descuidando los míos. El miedo al rechazo cobraba gran importancia y a menudo me amoldaba para encajar en los moldes creados por otros. Este ciclo de autoabandono me dejó sintiéndome vacía e insatisfecha, atrapada en una narrativa que no era la mía. Hoy puedo decir con certeza que ya nadie tiene el poder de definir quién soy. Las críticas destructivas ya no le dan forma a mi vida o a mis decisiones. Aprendí que soy yo la que se debe respeto, entendimiento, validación, aceptación, compasión y amor incondicional, y que solo el día que me dé todo eso a mí misma, seré merecedora de lo mismo. Mi camino hacia la sanación. El camino a la sanación comenzó cuando tomé la decisión consciente de afrontar mis miedos de frente. Me di cuenta que para recuperar mi vida necesitaba traer mis eventos traumáticos al frente de mi conciencia. El viaje no fue fácil. Me requirió enfrentar el dolor que había estado pudriéndose dentro de mí por tanto tiempo. Aprendí a sentarme con mis emociones, permitiéndome sentir la ira, la tristeza y el dolor que habían sido reprimidos. La terapia se convirtió en un santuario donde podía expresar mis sentimientos sin juzgar. Descubrí el poder de la vulnerabilidad y la fuerza que surge al compartir mi historia. Cada sesión eliminó capas de vergüenza y miedo, revelando el espíritu resiliente que siempre había existido dentro de mí. Cuando comencé a recuperar mi voz, encontré el coraje para decir mi verdad y establecer límites en mis relaciones. Hoy estoy aprendiendo a amarme a mí misma con convicción y sin pedir disculpas. Ya no soy la niña que se esconde en las sombras. Soy una mujer que abraza su autenticidad. Las alas rotas que una vez me mantuvieron cautiva se están reparando lentamente y mi corazón, que una vez estuvo hecho de acero, ahora está lleno de esperanza y compasión. Estoy en un viaje de crecimiento continuo, descubriendo la belleza de estar vivo y el poder de elegir sanar.
Cada día es un paso hacia la plenitud y estoy reclamando mi historia, pieza a pieza. La vida me ha premiado dándome la oportunidad de conocer y trabajar con mujeres que comparten parte de mi historia, mujeres que me han inspirado a seguir en este camino de sanación, aprendiendo y creciendo junto a ellas. Ellas son mujeres resilientes, ellas son mujeres guerreras. Este camino ha sido realmente doloroso, ha sido un camino largo, un camino en donde he tenido que recorrer por esos caminos, por esas experiencias que me hicieron daño para poder reconocer de dónde venían mis limitaciones, para poder reconocer de dónde venían esos patrones de comportamiento que yo he venido adoptando a lo largo de mi vida, de dónde venían las decisiones que tomaba, por qué elegía a las parejas que elegía. Como dice mi psicóloga, cuando uno no sana una parte de su historia, uno la repite. Y si no sanamos, vamos a decir, si no sanamos el rechazo, vamos a conseguir personas que nos hagan sentir el rechazo para poder sanarlo. Y de alguna manera buscamos esa aceptación. Es muy difícil vivir con estas limitaciones cuando uno no las ha reconocido. Por eso es tan importante traer esas historias a la conciencia, pero no para volver a revivirlas, simplemente para reconocer que ahí nació una limitación, que ahí nació un patrón de comportamiento, que de ahí nació una limitación que hemos venido cargando. Creo que este es el momento, esta es la generación que finalmente rompe las cadenas, la generación que finalmente rompe esas cadenas que han venido arrastrándose de generación en generación. La historia de mi abuela es muy similar, la historia de mi madre es muy similar, la historia de mis tías, de mis primas, muchas historias similares. Y creo que es hora de romper esas cadenas de una vez por todas. Así nuestros hijos cuentan una historia diferente. Te invito a contar tu historia. Te invito a sanar conmigo. Te invito a visitar ese mundo interior y hacerte dueña de esas emociones, darles la cara, enfrentarlas, enfrentar los problemas. He tenido mucha dificultad enfrentando los problemas porque simplemente no he sido capaz de afrontar las emociones que vienen con ellos. Es ahora que reconozco que ha sido un error muy grande. Es ahora que reconozco que necesito afrontar cada problema, por más pequeño que sea, por más doloroso que sea, en el momento. Ya no puedo hacer como que nada pasó. Ya no puedo hacerme la ciega. Espero que esta plataforma se convierta en la voz de nosotras como madres y que se convierta en la voz de nuestros hijos también, que se convierta en un lugar donde podamos prevenir que esto vuelva a pasar a ustedes, madres, padres nuevos. Si ven algún comportamiento que no tiene coherencia en sus niños, hagan preguntas, busquen especialistas. No se queden sentados simplemente imaginándose respuestas. Hagan preguntas. Los niños necesitan ese permiso para ser auténticos. Los niños necesitan de nosotros como padres para darles esa capacidad de expresar lo que les está pasando, esa confianza, regalarles el don de expresarse, no callarlos como lo hacían con nosotros. Los niños merecen hablar, los niños merecen contar su historia. Eduquemos a nuestros hijos para que nunca más alguien sea un intruso en su intimidad. Eduquemos a nuestros hijos para que aprendan a expresar
cuando se sienten incómodos. Eduquemos a nuestros hijos para que pongan límites. Eduquemos a nuestros hijos para que sean auténticos, para que nunca pierdan su luz. Gracias por conectarse. Espero que hayan rescatado algo de esta mi historia y que si se sienten identificados de alguna manera sepan que sí, sí hay esperanza y que sí podemos sanarnos, que sí podemos romper los patrones del pasado, que podemos dejar el pasado atrás una vez por todas y que el futuro que viene es un futuro maravilloso para ti y para mí. Gracias y hasta pronto.